Muy buenos días a todos, buenas tardes, según corresponda en el país correspondiente. Eh, yo voy a hablar sobre interacciones de la dieta y la microbiota intestinal en pediatría dentro de este octavo curso de avances en nutrición pediátrica. Como saben, la microbiota es un conjunto de bacterias que coloniza las superficies y las mucosas de todos los mamíferos, pero en el caso particular del hombre adquiere una especial relevancia los microorganismos que habitan el intestino y muy especialmente el intestino grueso. Aquí tienen una microfotografía en donde pueden ver cómo algunas de las bacterias están adheridas a la superficie de los enterocitos. Hay que distinguir lo que es microbiota de microbioma. Microbiota es el conjunto de las bacterias que están colonizando, en este caso el intestino, pero microbioma nos referimos al conjunto de todos los genes que precisamente están relacionados concretamente con esas digamos, con esas bacterias que colonizan el intestino. Actualmente las ciencias ómicas, la secuenciación masiva especialmente, permiten estudiar no solo qué tipo de bacterias ocupan determinados nichos ecológicos, sino que también la funcionalidad de esas bacterias, es decir, qué vías metabólicas están desarrollando o cuáles son sus actividades metabólicas concretas. Se conocen alrededor de 20 filum bacterianos en la Tierra, pero de ellos muy pocos colonizan las superficies humanas. Especialmente en el intestino ven que hay un filum, que es el de los Firmicutes, formado fundamentalmente por bacterias de Gram positivo, y los bacteroidetes por bacterias de Gram negativo, y hay otros filum que están en pequeñas cantidades como actinobacterias, proteobacterias, etcétera, que adquieren importancia en otras superficies como pueden ser el caso de la piel o el caso de la vagina, etcétera. En cualquier caso, lo que sí hay que saber es que el microbioma humano es muy diverso. Realmente ha habido un proyecto recientemente que se llama de los 150.000 genomas, en donde se han podido analizar los genomas de 32 países, concretamente con hábitos de vida realmente muy diferentes, hábitos de vida más occidentales, hábitos de vida asiáticos, hábitos de vida africanos, etc. Y concretamente se ha podido ver que tenemos determinados genomas que están asociados también a actividades concretas génicas que derivan, por supuesto, difieren sensiblemente dependiendo que sea la cavidad oral, la piel, la vagina, las heces, pero a su vez dependen mucho del estilo de vida de los sujetos, de manera que hay variables en ese aspecto muy importantes. Más allá de eso, hay también que hacer significar que la cantidad de bacterias que hay en el intestino va aumentando progresivamente desde el estómago hasta el colon, de manera que en el duodeno tenemos una cantidad del orden de entre 1.000 y 10.000 unidades formadoras de colonias por mililitro, mientras que en el yeyuno tenemos del orden de 10 elevado a 10, y en el intestino grueso tenemos niveles que llegan hasta 10 elevado a 12 unidades formadoras de colonias por mililitro. Y las bacterias además van cambiando a lo largo de los nichos. Que en el intestino delgado hay, por ejemplo, más lactobaciláceas, más enterobacteriáceas, pero en el colon aumentan los bacteroides, aumentan las prebotelas, ruminococos, las nospiráceas, etc. Y además existe un gradiente entre las superficies del intestino y lo que son también las criptas. De manera que conforme nos acercamos al recto, va habiendo menos oxígeno, va aumentando un poco el pH, va aumentando la carga bacteriana, pero van disminuyendo también los antimicrobianos de forma paralela a la disminución del consumo de oxígeno.
Las bacterias la microbiota intestinal ejercen funciones muy importantes en el mantenimiento del equilibrio, de la homeostasis del sujeto, de manera que una microbiota intestinal saludable es una microbiota muy diversa, que disminuye la permeabilidad intestinal, disminuye la endotoxemia, hace que se produzcan menos citoquinas proinflamatorias, a la vez que se producen más ácidos grasos de cadena corta, lo cual tiene efectos no solo en el propio intestino, sino efectos sistémicos con disminución de la resistencia a la insulina. Es decir, una microbiota intestinal saludable favorece la salud metabólica intestinal. Sin embargo, cuando la diversidad disminuye por cualquier causa, hay una microbiota intestinal disbiótica, y ocurre lo contrario, aumenta la permeabilidad intestinal, aumenta la endotoxemia. Esto está asociado a problemas metabólicos como resistencia a insulina, aumento de la adiposidad, a presencia de síndrome metabólico, etcétera. Y por supuesto, dietas altas en azúcares y en grasas o alteraciones importantes como es consumo de antibióticos, estrés metabólico, dan lugar a la presencia de enfermedades metabólicas y todo eso se asocia a alteraciones en la microbiota. La microbiota intestinal es importante porque concretamente se va pegando literalmente a receptores que hay en la superficie, fundamentalmente receptores TLR, y da lugar a la competición por nutrientes, al desplazamiento de patógenos y a la producción de sustancias antimicrobianas, bacteriocinas, ácidos orgánicos, que limitan el crecimiento de los microorganismos patogénicos. Pero además se estimula la función de barrera del intestino porque hay una estimulación de la producción de inmunoglobulina secretora, con lo cual hay una estimulación del sistema inmune asociado a las mucosas, asociado al intestino en este caso, y también hay, las bacterias ejercen funciones metabólicas como es diferenciación de los propios enterocitos, hay metabolización de carcinógenos dietéticos, pero además muchas bacterias sintetizan vitaminas, el caso por ejemplo de la biotina o de folato y de otras vitaminas del complejo B. Pero además en la fermentación de los residuos no digestibles, concretamente de la fibra, da lugar a la producción de ácidos orgánicos también que limitan el crecimiento de los patógenos, pero además que tienen funciones metabólicas importantes. Es bien conocido que la composición de la microbiota intestinal cambia a lo largo de la vida del ser humano, pero especialmente cambia muy rápidamente después del nacimiento. Hay una colonización muy importante con bifidobacterias, también con microorganismos de tipo gram negativo, con enterococos, y luego cuando empieza el destete, entre 6 meses y 2 años, ahí empieza a aumentar la variabilidad de las bacterias y empiezan a aparecer otras bacterias como Clostridium, hay una disminución de las bifidobacterias y por el contrario aumentan las bacterias de carácter bacteroides, eubacterium, streptococcus anaerobios, hay un aumento también de coliformes, etc. En cualquier caso, el sistema ecológico, si se mantiene de forma apropiada en equilibrio, se asocia a un estado natural de salud. Pero cualquier perturbación por cualquier causa, cualquier perturbación da lugar a enfermedad. Y a su vez, determinadas enfermedades también condicionan los cambios en la microbiota, como puede verse aquí, y eso ocurre a lo largo de toda la vida. Durante el embarazo, hoy sabemos que se producen cambios importantes tanto en la microbiota oral, de manera que aumenta el contagio de bacterias, especialmente de porfiromonas, de Aegreibacter, etc. Pero también hay cambios en la microbiota intestinal como un aumento de actinobacterias, proteobacterias, y entonces hay un aumento de lo que se llama diversidad beta, es decir, aumentan mucho las especies y sin embargo disminuye la diversidad alfa, es decir, la diversidad dentro del mismo sujeto. La diversidad beta es la diversidad entre sujetos. Por supuesto, hay cambios también en la microbiota vaginal.
Y esto, en cierta medida, hace que también luego el niño, el recién nacido, se colonice concretamente con bacterias que están presentes en la madre, con bacterias que están presentes en la piel, durante el canal del parto el niño también digamos, se coloniza con bacterias que están presentes en la vagina, pero hay un aspecto muy importante y es que la leche materna le suministra también bacterias que están presentes en ella. Esto hasta hace poco tiempo no se conocía, pero hoy está bien demostrado que los niños tienen una colonización importante a través de bacterias que tienen el carácter de microorganismos probióticos y que pueden viajar a lo largo del intestino del niño y colonizar los tramos distales. Ahí se ha sugerido que hay una transmisión vertical de la microbiota materna al feto y esto ocurría a través de la placenta, a través de deglución del fluido amniótico, del meconio, pero esto realmente hoy sabemos que en realidad esto ocurre en estado de disbiosis y de hecho la colonización a través de la placenta de los niños ocurre muy usualmente en niños que nacen pretérmino o en niños pequeños para la edad gestacional en donde hay alteraciones placentarias. De hecho, recientemente mi grupo ha publicado en Critical Reviews in Microbiology que realmente a pesar de las numerosas publicaciones, la solidez de las pruebas sobre el microbioma placentario y la transferencia de bacterias de la placenta al intestino no ocurre en la mayor parte de las ocasiones en los niños sanos, aunque sí existen pruebas de colonización del intestino concretamente y de otras áreas en los niños prematuros o, como antes decía, niños pequeños para la edad gestacional. Lo que sí es cierto es que una vez que el niño ha nacido, cuando es lactado al pecho, se coloniza con bacterias que están presentes en la leche materna. La leche materna hay lactobacilos, lactococos, bifidobacterium, especialmente bifidobacterium breve, y la leche tiene entre 10 elevado a 2, 10 elevado a 4 unidades formadoras de colonia, pero esto significa que si un niño toma de media 700 mililitros al día, está tomando una cantidad importante de bacterias, entre 100.000 y 10 millones de bacterias al día, con lo cual aquellas que pasan al intestino delgado y posteriormente al grueso encuentran la vía de reproducción. De hecho, es muy bien conocido que los niños alimentados al pecho tienen una cantidad muy, muy importante de bifidobacterias y eso se debe en principio a la colonización y además luego a que la leche materna provee sustratos apropiados para su multiplicación. Hay una hipótesis de transferencia concretamente y transporte de bacterias desde el intestino a la glándula mamaria, de manera que la razón por la que la leche tendría concretamente bacterias es porque algunas de estas bacterias podrían viajar unidas a macrófagos, internalizadas en macrófagos, y podrían circular especialmente a través de la circulación linfática y de la circulación linfática a través del conducto torácico común pasarían a la circulación sanguínea y de esta concretamente a la glándula mamaria. Existen evidencias de ello. ¿Qué factores modifican el desarrollo y las características de la microbiota en los lactantes? Pues varios factores, pero uno de ellos, la cesárea. En este caso, los niños no pasan por el canal del parto y entonces el tiempo que tardan en colonizarse supone una ventana de riesgo y un factor de oportunidad para algunas bacterias patogénicas para crecer. Hay menor diversidad. Los nacidos por vía vaginal tienen más bifidobacterias, más lactobacilos y además la colonización es una colonización más temprana. Sin embargo, los niños que se alimentan con fórmulas lácteas a base de leche de rumiantes tienen una mayor colonización por bacteroides, bifidobacterias, enterobacterias, estreptococos y disminuyen, por supuesto, las bifidobacterias en comparación con los niños alimentados al pecho. Así, efectivamente, en los niños al pecho predominan fundamentalmente bifidobacterias y lactobacilos. En la edad del destete, lo que ocurre es que va habiendo un cambio progresivo a lo que será ya la edad adulta.
Entonces, el ingreso al consumo de cereales, de frutas, de verduras y posteriormente de huevos, de pescado, etcétera, va haciendo que aumente la diversidad tanto alfa como beta en los niños. Así, los cambios de la microbiota en el recién nacido, hay cambios que cuando estamos hablando de concretamente de parto vaginal versus cesárea, hay cambios importantes cuando hay ocurre un parto por cesárea, aumentan concretamente de forma anormal los bacteroidetes y hay alteraciones en la diversidad. Por supuesto, los cambios asociados con alimentarse al pecho versus fórmula, pues aumentan las bifidobacterias, disminuyen los bacteroides y además disminuye también concretamente las bacterias patogénicas, coliformes, estafilococos. En realidad, en este caso hay una disminución de la diversidad alfa, porque el número de especies bacterianas se reduce y se reduce en beneficio de que hay un aumento sobre todo de bifidobacterias. Así, aquí pueden ver los niños cuando están alimentados al pecho, inicialmente tienen muchos lactobacilos, muchas bifidobacterias, firmicutes. Cuando ya empiezan a destetarse y empiezan a tomar azúcares, polisacáridos complejos, proteínas, etcétera, estos van aumentando bacteroides, proteobacterias, prebotella, etcétera. Es decir, va evolucionando el sistema hacia un sistema ecológico maduro muy similar al de los adultos. Aquí tienen concretamente, Stewart hace unos años ha estudiado concretamente cómo varían las bifidobacterias, especialmente Bifidobacterium longum, Bifidobacterium breve y Bifidum, en función de que los individuos estén alimentados o no al pecho. Y concretamente los cambios ocurren siempre a lo largo de las semanas posteriores al nacimiento, pero concretamente el mantenimiento de la leche materna se asocia concretamente a una mejor colonización de los niños. Así, la abundancia representada por las 5 especies bacterianas más significativas en lactantes alimentados con leche materna y con leche artificial, aquí ven que con leche materna hay mucho más Bifidobacterium bifidum, aunque se va reduciendo a lo largo del tiempo. Por supuesto, Bifidobacterium breve hay muchísimo más en los niños alimentados al pecho, aunque de nuevo también luego se va reduciendo posteriormente, y de otras bifidobacterias. Escherichia coli, como ven, unido a otro tipo de bacterias, está muy aumentado en los niños que toman fórmulas artificiales, sin embargo hay menos cantidad en los niños que toman leche materna, y luego hay otras bacterias como Ruminococcus, Roseburia, etcétera, que están preferentemente también en los niños alimentados al pecho. El propio Stewart ha hablado que hay una etapa de desarrollo de la microbiota de 3 a 14 meses, luego habría una etapa de transición de 15 a 30 meses que ocurre precisamente cuando son todos los cambios asociados al destete, y luego habría una etapa de estabilización que llegaría hasta la vida adulta. Lo que sí es cierto es que, sea como fuere, ya en los niños más mayores, en función de que tomen más o menos frutas, verduras, fibra dietética y tomen más cantidad de proteína animal, se producen cambios muy importantes. Cuando se está tomando una cantidad importante de frutas y verduras, predominan especies como los firmicutes, especies fermentativas que dan lugar a la producción de ácidos orgánicos como butirato, propionato, etcétera, que son interesantes con actividad metabólica preventiva del síndrome metabólico, mientras que cuando tomamos una cantidad muy importante de proteína y de grasa animal, se instalan bacteroides, alistipides, biófilas, es decir, distintos tipos de organismos que son más fermentativos. De hecho, cuando se comparan concretamente los consumos de productos alimentarios en África y en Europa, y subsecuentemente se ve la microbiota, se ve que hay cambios enormes. Es decir, la dieta modifica sensiblemente la ecología intestinal y con ello los riesgos metabólicos.
Aquí pueden ver concretamente como los niños en verde, o los sujetos que toman más productos, digamos, vegetales, pues tienen más bacterias sacarolíticas, Roseburia, Fecalibacterium praunici, Bifidobacterium, y muchos de estos se conoce hoy que tienen efectos probióticos, es decir, efectos beneficiosos para la salud, mientras que cuando se consume una gran cantidad de carne, se producen alteraciones con producción de bacteroides, alistipes, y se producen ácidos orgánicos un poco extraños en el sentido de que algunos de ellos son ramificados y no se relacionan con aspectos saludables. Recientemente nosotros hemos publicado este mismo año cómo el que los niños consuman durante el destete cereales infantiles con cereales de grano entero y contenido reducido en azúcar versus tomar cereales convencionales basados en harina refinada, tiene un efecto importante. En realidad, todos los niños van aumentando la diversidad con todos los índices, el índice de Shannon, que es el índice alfa, pero también el índice de Pielu, el índice de Simpson. De 0 a 7 meses aumentan la diversidad en todos los casos, con independencia de lo que tomen. Y esto se relaciona porque estamos induciendo a poner, digamos, sustancias que antes el niño no estuvo en contacto a través de la dieta. Pero lo que sí es importante es saber que aquellos niños que toman concretamente cereales de grano entero se caracterizan por cambiar concretamente algunas bacterias, de manera que aumentan Veillonella, Streptococcus y actinobacterias. Piensen que las actinobacterias son precisamente la familia que ocupa las bifidobacterias. Sin embargo, hay una disminución de las Clostridium, de Bacteroidetes y de Enterococcus. Es decir, que los niños que están tomando cereales integrales tienen un perfil de microbiota intestinal más adecuado. Ni que decir tiene que concretamente la microbiota intestinal convierte señales ambientales y moléculas de la dieta en metabolitos que se comunican con el huésped, y estos metabolitos sabemos que se relacionan con la existencia de enfermedades a nivel cerebral, del pulmón, del hígado, del tejido adiposo, etc. De hecho, hoy sabemos que los niños con malnutrición tienen unos perfiles de bacterianos muy característicos, en donde hay una disminución de la biodiversidad y hay una disminución de determinado tipo de géneros y de especies bacterianas, mientras que aumentan otros, como por ejemplo los clostridios, especialmente clostridiáceas, que no ejercen precisamente efectos beneficiosos sobre el lactante. Hay que pensar que la leche materna proporciona compuestos muy diversos, entre otros oligosacáridos lácteos que promueven el crecimiento dependiente de la microbiota. Y esto se ha visto muy bien utilizando ratones libres de gérmenes, a los cuales cuando se les administran oligosacáridos de leche materna, pues se logra aumentar el peso corporal, mejoran los fenotipos concretamente relacionados con la malnutrición. Las alteraciones de la microbiota están relacionadas con enfermedad, con obesidad, con resistencia a la insulina, con diabetes mellitus de tipo 2, etc. Y nosotros recientemente hemos propuesto las razones concretamente de eso a través de estudios mecanísticos. Pero en cualquier caso, lo que sí sabemos es que el intestino produce sustancias a través de la interacción con la microbiota, especialmente células dendríticas y también los enterocitos, y muchas de esas sustancias ejercen su acción in situ, pero otros viajan a través de la circulación sistémica y ejercen efectos concretamente en el cerebro. De hecho, hoy se sabe que niños que tienen trastornos neurológicos, como trastornos del espectro autista, tienen alteraciones importantes en la microbiota. En este artículo, publicado hace 2 años por nuestro grupo, reportábamos que efectivamente se observan alteraciones en los niños que tienen concretamente desórdenes del espectro autista, con aumentos de algunas bacterias raras como Erisipela trichi, gamma-proteobacterias, etc. Es decir, las alteraciones asociadas de la dieta en algunas enfermedades neurológicas también tienen su repercusión
repercusión en la microbiota. Y por supuesto hay que considerar estrategias terapéuticas para la modulación de la microbiota desde la edad temprana hasta la senescencia, entre ellos el uso de probióticos, del que con posterioridad y en este mismo curso hablará el profesor José Maldonado. Como antes les decía, es importante reconocer que la interacción de las bacterias da lugar a cambios, concretamente, especialmente en los microorganismos probióticos, y sobre todo estos cambios generan efectos fundamentalmente antiinflamatorios, de los cuales se ocupará el profesor Maldonado. En conclusión, la microbiota humana está constituida por cientos de billones de microorganismos que interaccionan con el huésped y modulan numerosas funciones biológicas. Algunas patologías se asocian con alteraciones del microbioma intestinal, incluyendo desnutrición, obesidad, enfermedades metabólicas. Los patrones de alimentación, así como de nutrientes y componentes bioactivos de los alimentos, pueden modular el equilibrio ecológico del microbioma, por lo que una nutrición adecuada debe de contribuir a la restauración de la homeostasis intestinal en algunas patologías. Y la transición de una dieta basada en la leche a alimentos complementarios altera la microbiota. Y se observa un mejor patrón de microbiota intestinal en los lactantes de 4 a 7 meses que están alimentados con cereales infantiles, en los que hay un 50% de granos integrales y un contenido reducido de sacarosa como primer alimento de destete en comparación con cereales convencionales. Este es mi grupo de trabajo, al cual le agradezco todo su esfuerzo. Sin ellos no podría dar yo esta conferencia, así que muchas gracias a todos. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Antonio Jerez y soy pediatra neonatólogo del Hospital San Cecilio de Granada. Quiero dar primero las gracias por su amable invitación a los organizadores de esta Fundación Iberoamericana de Nutrición en este 8º curso de avances en nutrición pediátrica. Mi misión esta tarde aquí es la de ofreceros una visión amplia sobre los beneficios que tienen los oligosacáridos en la leche materna para la salud del lactante. Y ahora a continuación vamos a avanzar con ello. La leche materna es el alimento más importante en los primeros 6 meses de la vida de un recién nacido y de un bebé. La Organización Mundial de la Salud dice que es el alimento único e exclusivo para el mejor crecimiento. Y a partir de los 6 meses se van a empezar a añadir a esa leche materna alimentación complementaria. La duración de la lactancia materna, dice la Organización Mundial de la Salud, debe ser el tiempo que mutuamente decidan tanto la madre como su hijo. Los beneficios a corto, medio y largo plazo de la leche materna están más que demostrados, a nivel de, por ejemplo, lo relacionado con el sistema inmune, como son el menor riesgo de infecciones, el menor riesgo de diarrea o de otitis, infecciones respiratorias, etc., como a medio y largo plazo, mejor desarrollo metabólico, con menor sobrepeso, obesidad y riesgo de diabetes tipo 2, así como mejor desarrollo neurológico como el desarrollo cognitivo. A partir de ahora, muchos de los ensayos clínicos donde compararemos fórmulas adicionadas con HMO, vamos a considerar como nuestro gol estándar a la leche materna, como no puede ser de otra manera. Si quitamos de la leche, analizándola desde el punto de vista bioquímico, si quitamos el agua, el tercer componente sólido más importante son los HMO, son los oligosacáridos de los que vamos a hablar esta tarde. Hay más de 200 oligosacáridos de leche materna identificados, de los cuales entre 20 y 30 se han cuantificado. Una de las diferencias más importantes entre la leche de vaca y la leche humana es precisamente que son el tercer componente sólido más importante, y eso no es casualidad. Eso probablemente radica en que, como decimos en la siguiente diapositiva, los HMO son componentes bioactivos de esa leche, de la leche materna, y parecen estar muy responsables, parecen estar muy relacionados con el efecto protector que la leche materna tiene. Pero volvamos atrás. Estos ácidos grasos, estos oligosacáridos se pueden dividir en 3 familias. La mayoría de ellas son de carácter neutro, los fucosilados neutros y los fucosilados y los no fucosilados, así como los sialilados acídicos. La mayoría de los presentes en leche humana son neutros, no fucosilados o fucosilados. De los fucosilados, el más frecuente es la lacto N-tetraósea, que es el LNT, al que nos referiremos como LNT. Del grupo de los fucosilados neutros destacaríamos a 2,
la 2-fucosil-lactosa, 2FL, y la difucosil-lactosa, el 2FL, el DFL, y para los sialidados acídicos tenemos el 3 y el 6SL o el 3 y 6 sialil-lactosa. La mayoría de estos oligosacáridos de la leche materna va a alcanzar el colon intacto, de forma que va a servir de alimento a las bacterias que se encuentran en el intestino y van a realizar ahí su función de barrera, su función de servir de modulador intestinal. Sin embargo, y muy importante para entender algunos de los efectos un poco a más recorrido, un poco más lejano del intestino, es que del 1 al 2% de los oligosacáridos de la leche humana, de los HMO, son absorbidos y pasan a circulación sistémica intactos. Eso podría explicar muchos de los efectos que tienen este tipo de oligosacáridos. Vamos a hacer un repaso muy resumido sobre los estudios que tienen relación con esto que venimos diciendo, desde los estudios experimentales, tanto in vitro como ex vivo, pasando por los estudios preclínicos, modelos murinos, buscando cuál es la eficacia de estos HMO adicionados a la alimentación de los roedores o de los cerdos, que son los más frecuentemente implicados, y en estudios en humanos haremos comparaciones o veremos un poco cuáles son los estudios que incluyen cohortes madre e hijos, donde se establece una relación entre la concentración de determinados HMO en la leche de madres secretoras. No olvidemos que la secreción de estos oligosacáridos en leche materna tiene un marcado componente genético. Algunas madres son muy secretoras y vamos a ver si esa secreción aumentada de esos HMO tiene relación con algún parámetro como es el sistema inmune o como es el desarrollo cerebral. Y luego, lo que más evidencia científica sabéis que aporta, pues son el conjunto de ensayos clínicos donde establecemos una hipótesis y comparamos diferentes tipos de fórmulas adicionadas con una fórmula control, que sería una fórmula normal, o con el gold estándar, que en este caso ya dijimos que es la leche materna. Los estudios más enormemente distribuidos a lo largo de toda la literatura de los últimos 10 años son aquellos que lo relacionan con el sistema inmune. Por ejemplo, estos que os pongo aquí son muy recientes todos ellos y todos ellos con la 2-fucosil-lactosa. El 2FL, si está aumentado en leche materna, disminuye el riesgo de diarrea infecciosa y en general por Campylobacter en particular. Mayor cantidad de 2FL se relaciona con la abundancia relativa de estreptococos en el intestino. Y luego los ensayos clínicos que veis ahí, como el de Berger, en el que hay una tendencia a padecer menor número de infecciones o a menor número de antibióticos en aquellos lactantes que han recibido una fórmula adicionada con 2FL. Menor riesgo de infecciones respiratorias o menor riesgo de bacterias patógenas como el Clostridium o la Klebsiella. Aquí podemos ver cómo las madres secretoras tienen un mejor perfil de bifidobacterias en el intestino y menos cantidad de estreptococos en las heces frente a aquellas madres que segregan menos cantidad en su leche de este tipo de HMO. Son capaces de inhibir, según estos estudios experimentales y de otro tipo, en este estudio preclínico, por ejemplo, inhibir el crecimiento de patógenos cuando se agrupan. Y ahí está quizá la fortaleza de estos HMO, no adicionarlo de forma individual, sino adicionarlo de forma asociada. Y ahí probablemente esté la clave. Y algo que es muy llamativo es que en el estudio, por ejemplo, de 2018 de Xiao, se ha demostrado, se ha visto una mejor respuesta aumentada tanto celular como humoral IgG a la vacuna de la gripe en el modelo murino de desarrollo. Ahí se ha visto que aquellos ratones que han sido lactados con fórmula enriquecida en 2FL tienen mejor inmunidad frente a esta vacuna. Con respecto a la inflamación, pues la modulación de inflamación relacionada siempre con citoquinas inflamatorias, pues vemos que existe un menor nivel plasmático y de nuevo el 2FL en este ensayo clínico de Göring en 2016 se demuestra que los niños que tienen lactados con una fórmula normal tienen más cantidad de citoquinas inflamatorias que aquellos lactados con una fórmula enriquecida con 2FL. Con respecto a la salud intestinal, tenemos que decir que tiene muchísima relación con la salud inmune. De hecho, la relación entre microbiota y salud inmune está ya más que demostrada en otros ámbitos, tanto en pediatría como en otros ámbitos del adulto.
Sabemos que una mayor diversidad de estos HMO favorece el crecimiento de bacterias intestinales. Sabemos que in vitro el crecimiento de las bifidobacterias está favorecido por la presencia de estos HMO, que son capaces de inhibir el crecimiento de patógenos como los estafilococos. Y quisiera recordar que en el ensayo clínico de Berger, recientemente publicado hace menos de un año, una fórmula en la que hubiese enriquecida con 2FL y LNT produce mayor cantidad de bifidobacterias y menos necesidad de antibióticos en el primer año de vida, algo que estaba todavía por demostrar, pues se demostró hace no mucho tiempo. Debajo de esto puede estar el pH fecal. Y en este modelo, que se ha reportado muy recientemente en el Congreso Mundial del año pasado por Rocha, en este modelo ex vivo de intestino, la cantidad de 2-fucosilactosa fue capaz de cambiar el metabolismo bacteriano de proteolítico, con mayor cantidad de tóxicos, amoníaco, etcétera, a un modelo sacarolítico en el que existen mayor cantidad de ácidos grasos de cadena corta que disminuyen el pH intestinal y favorecen ese crecimiento de bacterias bifidogénicas. Menor cantidad de adhesión de bacterias patógenas o, por ejemplo, mejor contractilidad intestinal o refuerzo de la barrera son algo que ya viene sucediendo, que en la literatura vemos artículos numerosos con respecto a esto. Llamativo es, por ejemplo, y reciente, la reducción en este modelo murino que presenta Eutamen el año pasado en el Congreso Mundial sobre gastroenterología y nutrición, con reducción del dolor visceral. Y con respecto a lo que me compete a mí como neonatólogo, preocupado por la salud del prematuro y su frecuente y grave posibilidad de enterocolitis necrosante, pues os presento estos estudios estos estudios preclínicos realizados en animales, donde vemos que una combinación de HMO es capaz de mejorar la perfusión sanguínea y estimular de forma selectiva receptores intestinales como los TLR4 y modular una menor incidencia de enterocolitis, lo cual para un prematuro puede ser para nosotros un motivo para nuevos estudios que deban realizarse en este tipo de población. Y ahí lanzo el guante para los futuros estudios que estén pendientes de realización. Identificar cuáles son los efectos un poquito más lejos probablemente tenga que ver con las señales que estos HMO son capaces de enviar fuera del intestino. Con respecto al desarrollo cognitivo, podemos decir que una mayor cantidad de 2FL en la leche materna de aquellas madres secretoras se asocia con mejor desarrollo cognitivo y de memoria, o con mejor desarrollo en el lenguaje si se ha visto relación con la 3-sealilactosa, por ejemplo. Otros estudios en animales pues, han demostrado, por ejemplo los de Hauser el año pasado, que la función ejecutiva, el aprendizaje e incluso la impulsividad mejoran cuando a aquellos animales se les adicionan fórmulas ricas en 3SL combinado con 6SL. Por tanto, queda demostrado que no es una moda hablar de el eje microbiota intestino-cerebro y que probablemente los HMO tienen mucho que hablar y tienen mucho que ver en esta idea. Con respecto a la salud ósea hay menos estudios, pero el estudio que se realiza sobre todo en los estudios realizados preclínicos nos dicen que animales con fortalecido su alimentación en algunos HMO como los sealilados tienen igual fortaleza mineral ósea, igual densidad mineral ósea que aquellos ratones lactados con leche de sus madres. Y eso es importante para saber que estas fórmulas pueden tener un efecto en el osteoclasto como salud y como señal a distancia lejos del intestino. Por último, después hablaré del ensayo clínico aleatorizado en el que como objetivo secundario también se tiene en cuenta esto y del que todavía no tenemos resultados que podamos enseñaros aquí hoy. En cuanto a la salud metabólica, es importante qué va a ser del bebé a largo plazo. Bueno, pues tenemos algunos resultados de algunos trabajos. Por ejemplo, el trabajo de Vinea con 322 parejas madre-hijo realizado en Europa, con diferentes niveles de HMO en la leche materna se vio que, de nuevo, el 2FL tiene que ver con el desarrollo, pero ni hace un desarrollo exagerado ni disminuido. Presenta un igual desarrollo y adiposidad que aquellos que tienen
menos niveles en la leche materna. En el estudio, por ejemplo, de Nieves del año pasado, se vio que no hay impacto de la cantidad de estos HMO en la mayor o menor adiposidad, que es importante el grado de crecimiento, también es importante la cantidad de materia grasa que se puede acumular durante el crecimiento de estos pacientes y su relación con la enfermedad metabólica del adulto. Así, por ejemplo, en 2017 hubo un ensayo clínico en el que se compararon distintos HMO y los lactantes tuvieron mismo perímetro cefálico, mismo índice de masa corporal, según los estándares recomendados por la Organización Mundial de la Salud. Y quiero comentaros el ensayo clínico que está llevando a cabo en el LE en más de 800 recién nacidos que se van a ser seguidos durante su periodo de lactante hasta los 15 meses de vida, donde se están asociando 5 de estos oligosacáridos ya comentados. Con respecto al peso, en los primeros resultados preliminares, a los 4 meses vemos que el peso sigue una curva similar a los estándares de la OMS y teniendo como referencia y como gol estándar, como ya dije, la leche materna. La consistencia de las heces es muy similar en los pacientes a los que se le adicionó los HMO. Tener en cuenta que los gráficos se refieren a 2 fórmulas con diferentes concentraciones de estos 5 HMO. Mejorando a nivel inmunológico, se ha visto que la IgA es mayor en aquellos pacientes con suplementación frente al grupo control, o la alfa-antitripsina fecal, que tiene un perfil similar al lactado al pecho, como ahí podéis ver. El pH fecal se hace más ácido, más similar al de la leche materna, probablemente por la excreción de esos ácidos orgánicos fecales que tienen relación con los ácidos grasos de cadena corta. Los lactantes suplementados con este tipo de fórmulas con HMO tienen un perfil y un pH muy parecido a los lactados al pecho. Bifidobacterias, igual que al pecho, Bifidobacterium longum, especies también parecido al gol estándar, parecido a la leche materna. Menor cantidad de abundancia relativa de algunas bacterias patógenas muy conocidas como el Enterococcus fecalis o el Clostridium difficile, pues bueno, decir que en estas que están suplementadas tienen menor incidencia que en el grupo control y nivel similar a la leche materna. Y por tanto, una vez que hemos hecho un rápido recorrido a este tipo de evidencias científicas que hemos acumulado, tenemos que obligadamente preguntarnos si son seguros. Deciros que tanto la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria, la EFSA, y la Agencia de Seguridad Americana, la FDA, han dado desde el 2018 progresivamente el visto bueno a la seguridad de este HMO desde los últimos, como digo, desde los últimos 3 años. Se ha considerado como sustancias GRAS, son aquellas que se consideradas como seguras por parte de la FDA y por la EFSA, por tanto son sustancias seguras. Y aquí podemos terminar con las conclusiones diciendo que los oligosacáridos que estamos refiriendo en leche materna hay identificados más de 200, cuantificados en torno a 30, hay 3 familias, los no fucosilados, al frente el LNT, los fucosilados al frente de ellos como importantes el 2FL y el DFL, y de los sealilados el 3SL y el 6SL. Cada vez hay más evidencias que respaldan el papel de estos HMO en distintos sistemas, sobre todo en la salud inmune, con el menor riesgo de infecciones, carga patogénica, efectividad o mejora de respuesta a las vacunas, como ya me hemos comentado. Sobre la salud intestinal, mejorando la barrera intestinal y la microbiota beneficiosa, que va a tener probablemente consecuencias a largo plazo en el ámbito metabólico, con disminución del dolor visceral e intestinal, y que el crecimiento y desarrollo asociado a estos HMO se consigue de forma saludable sin ningún tipo de diferencia con respecto a los estándares recomendados por la Organización Mundial de la Salud. Existe una evidencia todavía incipiente, pero ya emerge con mucha fuerza para relacionar estos HMO y la salud cerebral o la salud ósea. Otra de las conclusiones es que la seguridad de estos 5 HMO está demostrada y ha sido ya avalada por la Agencia Europea y Americana de Seguridad Alimentaria, y por tanto debemos concluir, y concluyo, que la leche materna siempre será la mejor opción. Pero si no fuera posible, bien porque no hay leche materna disponible, bien porque estuviese contraindicada, la alternativa debería ser una fórmula láctea suplementada con estos HMO que son considerados seguros.
Y algo más, yo daría una vuelta de tuerca más, ya lo comenté a mitad de la charla. Tened en cuenta que el prematuro, que es uno de los pacientes más vulnerables, deberíamos hacer estudios para saber si podemos adicionar los HMO a sus fórmulas o a la leche materna de madres poco secretoras para disminuir, por ejemplo, el riesgo de la enterocolitis necrosante de estos pacientes. Y por ahí tienen que ir probablemente los estudios que vienen en el futuro más inmediato. Y hasta aquí todo mi comentario y toda mi aportación en esta tarde. Muchas gracias. Hola, buenos días a todos. Bueno, yo soy Rosa Uraley, soy profesora titular de Pediatría de la Universidad de Santiago de Compostela. Soy la presidenta del Comité de Nutrición y Lactancia Materna de la Asociación Española de Pediatría y estoy encantada de estar en este 8 curso de avances en nutrición pediátrica de la FINUT. Quiero agradecer en primer lugar al profesor Ángel Gil su invitación a estar aquí con todos vosotros y saludar a todo el grupo FINUT que destaca por su importante labor investigadora y científica. Yo tengo que hablarles de microbiota, alergias e intolerancias alimentarias, influencia de las dietas restrictivas sobre la microbiota. Como saben ustedes, la microbiota intestinal tiene un balance inestable que va a variar en función de interacciones cambiantes. Difiere de un individuo a otro, difiere en el mismo individuo a lo largo de la vida, pero hay determinadas poblaciones que se mantienen más o menos estables, como es la flora dominante activa, incluso la subdominante que depende de la primera, ¿no? Va a ser la microbiota intestinal transitoria o temporal la que va a modificarse por variaciones causadas por cambios dietéticos, medioambientales, edad, zona geográfica, y lo importante de esta microbiota transitoria temporal es que no coloniza. Cada vez más se pone en evidencia el importante papel que puede tener alteraciones en la composición, alteraciones en la distribución y alteraciones en el metabolismo de la microbiota en relación con la enfermedad. Estas alteraciones se denominan disbiosis y lo que producen es un sobrecrecimiento de bacterias o hongos patógenos y una disminución de la diversidad microbiana o de grupos de bacterias claves. Esto tiene como consecuencia una disregulación inmunológica, una respuesta inflamatoria de bajo grado que puede cronificarse y que va a conducir a enfermedad. Son muchas las enfermedades en las que hay ya evidencia científica del papel de la microbiota en el desarrollo de las mismas. Enfermedades autoinmunes, reacciones adversas a alimentos, como la mala absorción a la lactosa, enfermedades alérgicas, síndrome de colon irritable, metabólicas, infecciones o incluso el cáncer colon. La microbiota intestinal está prácticamente desarrollada al final del segundo año y son muchos los factores que influyen en este desarrollo. Desde el periodo fetal, tanto traslocación de la microbiota intestinal de la madre como infecciones maternas, estrés o la propia alimentación puede condicionar la microbiota del feto. Pero también el tipo de parto, el tipo de alimentación, ya sea lactancia materna o lactancia artificial, la alimentación, el momento y cómo se introduce la alimentación complementaria, el inicio del adulto modificado, del momento en el que el niño se sienta a la mesa familiar, va a modificar el establecimiento de esta microbiota. Por tanto, dentro de los factores exógenos, la dieta juega un papel fundamental, junto con el estilo de vida, el consumo de antibióticos o el propio proceso de envejecimiento que va a dar lugar a cambios en la microbiota intestinal. Esta disbiosis, por tanto, va a condicionar la posibilidad de padecer enfermedades crónicas no transmisibles. En cuanto a la dieta, es importante lo que comemos, pero también es importante los cambios en las rutinas de nuestras comidas. Ayunos prolongados, horarios, viajes transoceánicos van a afectar a la microbiota y por tanto a nuestra salud. Un ejemplo de esto son las dietas de exclusión. Este hecho es importante porque en los últimos tiempos estamos asistiendo al aumento de las dietas de exclusión, a veces por modas, no siempre por una indicación médica. Cuando existe una reacción adversa a alimentos, que como sabemos pueden ser de tipo tóxico o de tipo no tóxico, puede estar indicada hacer determinadas dietas de exclusión. Pero esto debe ser siempre prescrito por un médico, de tal manera que la percepción de los individuos no es un buen diagnóstico.
Aumentar las dietas restrictivas solo por modas o faltas de informaciones, incluso los propios profesionales en ocasiones aconsejamos erróneamente la retirada de alimentos de la dieta y esto no es baladí. Retirar alimentos de la dieta significa cambios en el patrón alimentario y por tanto esto puede tener una importante repercusión en la microbiota intestinal. La eliminación de los lácteos de la dieta, por ejemplo, pone en peligro la ingesta de nutrientes esenciales, como puede ser el calcio, pero también proteínas de alto valor biológico o la propia grasa láctea, que en los últimos años se pone en evidencia su importante papel en el riesgo metabólico. Pero es que además de esto, el retirar los lácteos de la dieta condiciona cambios, la ingesta de otros alimentos que pueden modificar la microbiota intestinal. Vamos a poner a estudiar algunos tipos de dietas de exclusión y de qué manera estas pueden afectar en nuestra microbiota. Una de ellas es la dieta cetogénica. La dieta cetogénica es una dieta que tiene una restricción calórica entre el 10 y el 25%, en la que la distribución de los macronutrientes para aportar calorías sería un 90% del valor calórico total de la dieta proviene de la grasa. Hay un muy bajo porcentaje que aportan los hidratos de carbono y unos niveles adecuados de proteínas. Estas dietas además tienen un importante aporte de vitaminas y minerales. Estas dietas se utilizan fundamentalmente en los niños en el tratamiento de la epilepsia refractaria, pero sí que es cierto que cada vez se emplean más con otros fines, incluso con fines de adelgazamiento. Estudios recientes han puesto en evidencia el papel que puede tener el microbioma como regulador clave de la función cerebral y que además alteraciones en esta microbiota puede asociarse a sintomatología de trastornos neurológicos. Así también vemos en la epilepsia refractaria que hay una alteración de la microbiota, una disbiosis, y por tanto deberíamos evaluar qué papel puede jugar la dieta cetogénica en cambios en esta microbiota y en resultados positivos con respecto al tratamiento. Sin embargo, pocos estudios han evaluado el impacto de la dieta cetogénica sobre la microbiota intestinal. En esta revisión sistemática de Paoli de 2019, en donde se seleccionan 9 artículos con una gran variedad en cuanto al número de sujetos, al tipo de sujetos, al tipo de grasa que se ingiere, al tipo de proteínas, ya sean de plantas o animales, incluye estudios en animales, estudios en humanos y con distintos métodos de evaluación de la taxonomía de la microbiota, podemos ver que efectivamente la dieta cetogénica disminuye la liposíntesis, aumenta la oxidación de los lípidos, aumenta la adiponectina, pero lo que en general vemos es una disminución de la alfa diversidad, es decir, de la diversidad local, una disminución en la riqueza de las bacterias intestinales, un aumento en los bacteroidetes y unos cambios, por ejemplo, con respecto a los firmicutes, un aumento del lactobacillus, un aumento de Turricinabacter, según los estudios, un aumento o disminución de proteobacterias, una disminución de actinobacterias, de bifidobacterium, un aumento de parabacterioides y un aumento de Akkermansia. Este otro metaanálisis, evaluado por Fan, se estudian los efectos de la microbiota intestinal y efectos de la dieta cetogénica en la epilepsia. En los distintos estudios se ve una disminución de la riqueza de bacterias intestinales con aumento de bacteroidetes, disminución de proteobacterias. Un estudio en ratones publicado en el 2018 habla de una disminución en la diversidad alfa, una disminución del gamma glutamilato. Por tanto, en general hay pocos estudios en que se han ocupado de la participación de la microbiota intestinal en el tratamiento de la epilepsia mediante dieta cetogénica. Spinelli y Blackford cuestionan cómo actúan las bacterias intestinales en la aparición de la epilepsia. ¿Es posible utilizar la composición de la microbiota intestinal como un marcador para monitorizar la efectividad del tratamiento, como se ha hecho en algún estudio en modelos de ratón? Y por otra parte, si se puede modificar la composición bacteriana como un enfoque terapéutico. Por tanto, nos van a hacer falta más investigaciones multicéntricas para demostrar si es posible el tratamiento de la epilepsia basado en el cambio de la microbiota intestinal, por tanto, el tratamiento a través de microorganismos.
Por otra parte, en la epilepsia vemos que existen varios factores que pueden estar condicionando la propia sintomatología de la epilepsia, como son los antibióticos, que suponen cambios en la microbiota, infecciones, que suponen un aumento de la respuesta inflamatoria con producción de citoquinas, o estresantes, como pueden ser hormonas de estrés. Por otra parte, las drogas antiepilépticas pueden estar actuando sobre la microbiota intestinal, que produzca metabolitos que actúen reduciendo el riesgo de crisis convulsivas en la epilepsia o directamente sobre los centros neurológicos productores de epilepsia. La dieta y los propios probióticos podrían modificar la microbiota y ayudar a disminuir la epilepsia. En este metaanálisis de Lang incluye un estudio de John E. Brain en niños en recién nacidos entre los 2 y los 7 años y los 7 días de vida. Este estudio observacional de recién nacidos infectados por rotavirus, 32 de los 78 neonatos positivos para rotavirus y 100 de 150 negativos, fueron tratados con Saccharomyces boulardii o con Lactobacillus casei como probiótico dentro de las 24 horas posteriores al nacimiento. Los autores proponen que el Saccharomyces boulardii reducía el riesgo de convulsiones. Por tanto, la administración de probióticos dentro de 24 horas posteriores al nacimiento se asoció con un riesgo hasta 10 veces menor de convulsiones, mientras que la infección por rotavirus sigue siendo el principal riesgo de convulsión en los recién nacidos a los que no se le había administrado probióticos. Como conclusiones, hay que considerar la posibilidad de la modulación de la microbiota con la suplementación con probióticos, prebióticos e incluso la transferencia de microbiota. Avances en la comprensión del microbioma y del eje intestino-cerebro podrían arrojar luz sobre la patogénesis de la epilepsia y la resistencia a fármacos anticonvulsivantes, sugiriendo objetivos para la intervención. Son necesarios más ensayos clínicos bien diseñados y esta sería una línea de investigación esperanzadora para el tratamiento de la epilepsia refractaria en el niño. Otra dieta exclusiva es la dieta FODMAPs. Los FODMAPs, como saben, son carbohidratos fermentables de cadena corta que incluyen lactosa, fructosa, frutanos, galactanos y polialcoholes. Estos carbohidratos fermentables absorben mal en el intestino delgado y son fermentados por la microbiota colónica. Mecanismos FODMAP exacerban los síntomas gastrointestinales, por ejemplo, en el síndrome de intestino irritable. Aumentan el agua en el intestino delgado, lo que igual va a conducir a dolor abdominal y a sensación de flatulencia. La fermentación bacteriana produce gases colónicos que provocan también distensión luminal y que van a desencadenar los síntomas. Bueno, vemos que numerosos estudios clínicos han evaluado la eficacia de la restricción dietética de FODMAPs en el síndrome de intestino irritable. Restringimos los FODMAPs y durante 4 a 8 semanas mediante un consejo dietético y luego se reintroducen gradualmente para determinar la tolerancia. A pesar de los efectos beneficiosos demostrados, todavía se genera controversia, ya que la dieta baja en FODMAPs puede conducir a una mayor disbiosis de la microbiota intestinal y, por tanto, esto en principio, como sabemos, la disbiosis parece que se correlaciona con patología y no con disminución de la patología. Incluso el estudio de Woman compara el papel del empleo de prebióticos frente a una dieta baja en FODMAPs en pacientes con trastornos funcionales intestinales. Es un estudio controlado en 44 pacientes, 31 presentaban síndrome de intestino irritable, 13 distensión abdominal funcional y estos se dividen en 2 brazos. A uno se le da un suplemento prebiótico y una dieta placebo, dieta mediterránea, y otro se le da un suplemento placebo y una dieta baja en FODMAPs. En el primero, el prebiótico más dieta mediterránea, se vio un alivio de síntomas que se mantiene inalterado 2 semanas después de suprimir la administración del prebiótico. Se observa un aumento de bifidobacterias y se observa una disminución de la Bilophila wargofia. Con respecto al suplemento de placebo y dieta, vemos que si bien mejora la sintomatología, los síntomas reaparecen 2 semanas después de finalizar la intervención, disminuyó la abundancia de bifidobacterias también y aumentó la Bilophila wargofia.
Ambos tuvieron reducciones estadísticamente significativas en los síntomas durante la intervención de 4 semanas, pero como podemos ver, el efecto sobre la microbiota intestinal fue distinto y los síntomas, una vez finalizada la administración del prebiótico, también. Por tanto, una alternativa a la dieta baja en FODMAPs podría ser la ingesta de prebióticos, que incrementarían la abundancia de bifidobacterias y esto evitaría la producción de gas intestinal a nivel ileocecal. Como saben, las bifidobacterias no generan gases cuando fermentan azúcares, sino ácidos grasos de cadena corta como el lactato. Una dieta baja en FODMAPs se asocia con cambios en la microbiota y reducción de hidrógeno en aire expirado, pero no en el volumen colónico en los sujetos. En este sentido, en otro ensayo controlado y autorizado, doble ciego, con una N de 37 individuos en grupos paralelos, cuando comparamos el efecto de una dieta baja en FODMAPs a esta suplementada al azar con maltodextrina o oligofructosa sobre el contenido del colon, los metabolitos y la microbiota intestinal, se ve que todos los sujetos recibieron una dieta baja en FODMAPs durante una semana y se complementan con maltodextrina u oligofructosa 2 veces al día durante 7 días. Como pueden ver, la dieta baja en FODMAPs reduce el recuento bacteriano total y la producción de gases, pero sin embargo tiene poco efecto sobre el volumen colónico. Tradicionalmente creíamos que el efecto sobre el volumen colónico era debido a la producción de gases. En este sentido, la dieta baja en FODMAPs, que disminuye la producción de gases y sin embargo aumenta el volumen colónico, pues parece que no podemos achacarlo a esto, sino que sería una acción más directa de los propios metabolitos. Cuando damos oligofructosa, aumentan las bifidobacterias, disminuyen las lactospiráceas, aumenta la producción de hidrógeno y aumenta el volumen colónico. Mientras que cuando damos maltodextrina, disminuyen las bifidobacterias, aumentan las ruminococáceas y disminuye el hidrógeno expirado. Por tanto, las dietas bajas en FODMAPs aliviarían los síntomas gastrointestinales mediante la reducción de la fermentación microbiana en lugar de disminuir la distensión del colon. Otra de las dietas restrictivas sería la dieta exenta en lactosa. La intolerancia a la lactosa es una reacción adversa a los alimentos de tipo no tóxico y de tipo intolerancia, por tanto, no se demuestra en ella una reacción inmunológica específica. Los síntomas de la intolerancia a la lactosa van a depender pues, de la actividad de lactasa residual. A mayor actividad de lactasa, menos síntomas, de la carga de lactosa, mayor carga de lactosa, más síntomas, de la velocidad de vaciamiento gástrico y de la velocidad de tránsito, a mayor velocidad, más síntomas, y de la compensación colónica. A mayor compensación colónica, a mayor resistencia colónica, menor sintomatología. En este sentido, la resistencia colónica podría en teoría ser manipulado por el empleo de pre o de probióticos. La intolerancia a la lactosa, pues efectivamente el equilibrio entre la producción y la eliminación de componentes activos osmóticos durante la fermentación colónica es la causa de los síntomas. Adaptar este equilibrio modificando la composición o las actividades metabólicas de la microbiota intestinal iba a ayudarnos a aliviar la intolerancia a la lactosa, y esta modulación se podría hacer mediante prebióticos, probióticos o incluso simbióticos. El yogur está indicado en la intolerancia a la lactosa porque los gérmenes que se utilizan en la fermentación del yogur, el Lactobacillus bulgaricus y el Streptococcus thermophilus, continúan su acción una vez que este yogur es ingerido. Por otro lado, la mayor osmolaridad y densidad energética del yogur juega un papel en la tolerancia, ya que disminuye el tiempo de vaciamiento gástrico y el tiempo de tránsito intestinal. Me parece importante destacar que en la malabsorción a la lactosa, la intolerancia a la lactosa podría actuar como un prebiótico. Es decir, estudios postulan que en aquellos individuos lactasa no persistentes, es decir, mal absorbentes de lactosa, las cantidades de lactosa no absorbidas podrían actuar como prebiótico a nivel colónico y mejorar la microbiota intestinal. En este sentido, tradicionalmente en el tratamiento de la gastroenteritis aguda retirábamos los lácteos de la dieta y publicaciones recientes recomiendan mantener pequeñas cantidades de lactosa, ya que esto disminuiría el tiempo de diarrea y de recuperación intestinal al poder actuar esta como prebiótico. Los probióticos
en los derivados lácteos fermentados como el yogur podría mejorar la tolerancia a la lactosa. Algunas cepas como el Lactobacillus acidófilos y el Lactobacillus delbrueckii vulgaris mejoran su digestibilidad al tener actividad lactasa. Y la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria ha encontrado evidencia en diversos estudios científicos que las bacterias vivas del yogur, Lactobacillus bulgaricus y Streptococcus thermophilus, mejoran la digestión de individuos con intolerancia. Recientemente hemos publicado una revisión sistemática en donde, evaluando más de 528 artículos revisados a textos completos 17, hemos seleccionado 9 de ellos, que apoyan que los efectos beneficiosos de la suplementación con probióticos en personas con intolerancia a la lactosa, ya que algunos de ellos demuestran disminución en la concentración de hidrógeno aspirado, demostrado a través del test de hidrógeno aspirado, así como reducción de la sintomatología. Por último, la dieta exenta de gluten. La dieta exenta de gluten, que es la recomendación a aquellos pacientes con enfermedad celíaca, pero también con intolerancia al gluten no celíaco, incluso en algunas alergias al trigo. Vemos que la dieta exenta de gluten, después de 2 años, se observa que en ocasiones el desequilibrio de la microbiota de la mucosa intestinal no se restablece por completo, que incluso hay un empeoramiento en la reducción de la riqueza bacteriana, que hay una disminución de la abundancia efectivamente de algunas bacterias potencialmente patógenas como el Escherichia coli o estafilococo, pero que, sin embargo, niveles de especies beneficiosas como el Bifidobacterium y el Lactobacillus también se mantuvieron bajos. En aquellos niños con síntomas persistentes a pesar de la dieta sin gluten, se observa una reducción de la diversidad bacteriana, niveles más altos de proteobacterias y niveles más bajos de bacteroidetes y firmicutes. En esta revisión de Redel, en donde se estudia el impacto del efecto de la dieta sin gluten sobre la microbiota intestinal en la enfermedad celíaca, vemos que la edad de los sujetos varía de forma importante, la metodología para evaluar la microbiota también cambia y el número de sujetos también cambia. Por tanto, la evidencia, necesitaríamos de más estudios con una metodología más uniforme para poder extraer conclusiones. En cualquier caso, el componente más importante en estos estudios es el hecho de la incapacidad de la dieta exenta de gluten para restaurar la disbiosis de la microbiota intestinal del paciente con enfermedad celíaca. No está claro el motivo de la reducción general de la diversidad microbiana. Sin embargo, una hipótesis dada es que el gluten podría ejercer una acción prebiótica. Al excluirlo de la dieta provocaría cambios en la composición de la microbiota intestinal también en personas sanas, y por esta razón la suplementación en pacientes con dieta exenta de gluten con prebióticos o probióticos es actualmente un área de estudio de gran interés para mejorar el manejo clínico de los pacientes con enfermedad celíaca con dieta sin gluten. Como conclusiones, la dieta exenta de gluten, la dieta baja en FODMAPs y la dieta cetogénica representan terapias reales en distintas condiciones patológicas. Muchos estudios han destacado un cambio en la composición de la microbiota intestinal debido a estas variaciones en los patrones dietéticos. Este efecto secundario parece ser más pronunciado en pacientes con dieta exenta sin gluten y dieta baja en FODMAPs, mientras que para la dieta cetogénica no es del todo clara, y aunque se necesitan más estudios para confirmar y o ampliar estos hallazgos, la evidencia recopilada hasta el momento es alentadora, y el uso de patrones dietéticos acoplados a probióticos podría ser útil para evitar efectos secundarios en la salud debido a la alteración de la microbiota intestinal. Bueno, nada más, agradecer de nuevo a todo el grupo FINUT, al profesor Ángel Gil, a la profesora Mercedes Gil, al profesor Maldonado, el estar una vez más aquí con todos ustedes, y quedo dispuesta a las preguntas que pueda resolverles, para las cuestiones que pueda resolverles, y les despido con esta foto del Hospital Clínico de Santiago. En la parte superior está el grupo asistencial de pediatría y en la parte inferior los integrantes del grupo de investigación de nutrición pediátrica del Instituto de Investigaciones Sanitarias de Santiago, que tengo el honor de liderar y sin cuya ayuda pues no podríamos participar en todos los trabajos en los que colaboramos, pues también con el grupo de profesor Ángel Gil, de la profesora Mercedes Gil y de la profesora Concepción Aguilera. Este grupo de nutrición pediátrica está integrado por pediatras de primaria
y pediatras de hospitalaria, por graduados en nutrición y dietética y por graduados en actividad física. Muchísimas gracias a todos ustedes.